Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro video podcast, el show de Juan Pablo Montoya, esta vez en persona, Juan. Dice que le toca aguantarme en este Montoyas de hoy, ya palpitando todo lo que es este Gran Premio de Miami, Juan. Justamente estamos aquí en la Florida. ¿No la ve toda maquillada? Está preparada. Estoy bronceada. Bronceada en los labios y en los... Oiga, ¿qué tal tan Mucho bullying. montador? Mucho bullying. Pero no, lo peor de todo es que sabe que sí me bronceé. ¿Sí? Pero me bronceé en Bucaramanga, porque estuve unos días en Bucaramanga, entonces aproveché. Aquí también quema el sol. Pero acá también, sí. Nosotros pero... caminamos la pista esta mañana y esta noche necesito una ducha para poder dormir. Pues Juan, ya estamos en Miami y justamente usted lo dice, caminar la pista, porque no solamente es fin de semana de Fórmula 1, sino también de Fórmula 2. Sebas, listo, no le he vuelto a preguntar cómo le terminó de ir con todo el trabajo de simulador, la pista, Miami. Bien, la verdad él está contento, creo que está en buen sitio. Dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El otro día en Prema dio como 200 y pico de vueltas en 2 días. Me han dicho, no han parado de dar vueltas, horas y horas de preparación y ya, pues nada es igual a la vida real. Es chistoso porque han hecho mucho simulador y la parte de la chicana antes de la recta de atrás, que es esa subida, en el simulador no se nota. Es como cuando uno hace rush en un simulador que se ve una subidita y en vida real es empinado. Y cuando llegaron ahí caminando los dos, él y el ingeniero se miraban como, uy, esto es empinado. Entonces, eso es todo nuevo y es duro porque tú tienes una sesión de 40 minutos para adaptar todo y después sales en las llantas blanditas porque aquí muchas veces en las callejeras traen las 2 llantas más blanditas. Aquí trajeron la mediana y la super soft. Entonces va a ser el paso de velocidad de una a la otra va a ser muy grande y realmente tienes 2-3 vueltas de clasificación. Entonces la clasificación va a ser crucial. Obviamente todo el mundo se prepara, todo el mundo hace. Sé que hay un poquito de cambios en el carro y eso es un poquito, yo creo que es importante. Uno espera que sean cambios en la dirección correcta y creo que son en la dirección correcta, pero que le afinen todo a lo que tenían es más difícil, pero yo creo que la base es mucho mejor. Hay una de las cosas que más hemos hablado cuando mencionamos el tema de Fórmula 2, empezando por Fórmula 2, ya que tocamos el tema de Sebastián, y es que la ventana de trabajo de los neumáticos es mucho más pequeña que, por ejemplo, lo que se tiene en Fórmula 1. ¿Cómo funciona ese tema en Miami y cómo lo han visto teniendo en cuenta que pues es la primera vez que la Fórmula 2 corre acá? ¿Cuáles son las referencias que... No hay referencias, pero qué expectativas tienen en ese sentido, mejor dicho? Es que, ¿qué expectativas hay? Esperar que el trabajo que uno haga es mejor que la otra gente. Es interesante porque es una pista que nadie conoce, entonces la preparación de todo el mundo, hay gente que piensa, no, esto puede ser como un Mónaco, hay gente que puede pensar esto es como un Bakú, hay gente que puede pensar esto es como un Azerbaiyán, ¿sí me entiendes? Pues que es lo mismo, pero Bakú, o un Saudi. Entonces tienes curvas acá, el primer sector que son como un estilo de Saudi, después tienes curvas estilo Mónaco, y después tienes, esto es una mezcla de todas las pistas callejeras. Tienes chicanas muy lentas que tienes que parar por encima de curbs, tienes pues de los tumbaperros, tienes unas curvas muy largas, tienes unas frenadas muy duras, hay un poquito de todo, entonces es una pista muy complicada y es una pista que se puede, hoy hablando, haciendo el track walk, fue un comentario que hicieron que me gustó mucho, es una pista que es como por sectores y tú puedes hacer un sector y resetear y el siguiente sector y resetear y el siguiente sector y resetear y no, es como, son como agrupadas. Tú tienes la 1, 2, 3, que es como un complex de curvas, después la 5, 6, 7, es otro complex de curvas, después ya tienes la recta de atrás y tienes la parte de la chicana esta de atrás y después la última curva. Entonces tú puedes como, así cometa el error en una de las zonas, puedes como salir de esa zona y resetear y ir a la siguiente zona y estar bien de todas maneras. Entonces, manejar esa parte me parece súper importante. Juan, otro tema que hay que tener en cuenta es el tema del clima, que me lo ha escrito mucha gente aquí en Miami. Hay pronósticos de que puede haber tormenta eléctrica el domingo. Ahora, el año pasado tuvimos Pero lluvia en una sí, carrera, ¿sabes qué es lo que apareció pasa el sol. con Miami? Miami te dicen, yo que montaba, pues yo viví 15 años acá, yo montaba mucho bicicleta, te dice pronóstico de lluvia y sales y montas y no cae una gota, y pronóstico de sol y te mojas todo el día. En Miami llueve como por zonas, Miami no es, cuando dicen, no, es que va a llover en Mónaco, y Mónaco es chiquitico, llueve en Mónaco. Aquí dice llueve en Miami y llovió en Doral,
y en Bricol está seco y en Aventura está mojado y es por zonas, ¿sí me entiendes? Y tú vas manejando y es lluvia, seco, lluvia, seco, lluvia, seco. Y entonces depende si la tormenta pasa puro por esta zona y como no hay montañas ni nada, es muy, muy impredecible saber dónde va a caer el agua. Bueno, Juan, impredecible el tema del clima, impredecible ya Pero también eso para siempre. siempre, pero esto sí, otro tema que quiero tocar, ya entrando un poco a lo de Fórmula 1, por supuesto que también tenemos que hablar, es los ajustes al reglamento y cómo se van a ver reflejados en pista y Y justamente, primera práctica mucho más larga. exacto, 90 minutos que van a tener para probar estos ajustes. De hecho, estuvimos hablando con varios pilotos esta mañana, por eso el podcast, pues de pronto lo van a tener un poquito más tarde de lo habitual, porque hasta ahora lo estamos grabando, hemos estado corriendo, mejor dicho, De pero vainas tienen pero podcast esta me semana. llamó, literal, pero me llamó la atención mucho que los pilotos, a ver, por un lado, es un poco la incertidumbre de qué tanto se van a ver reflejados en pista estos ajustes, y por otro lado, ¿va a mejorar de pronto la sensación que ellos tienen en pista? Va a ser diferente, va a ser diferente. Lo que me parece interesante es que hay zonas que van a tener 250 potencia y otras zonas de 350 y eso va a marcar mucha diferencia en el feeling del acelerador y yo creo que ahí pueden haber quejas en el feeling de cuando aceleras el carro y la tracción va a ser diferente y tienes que adaptarte ok, estoy en esta zona, puedo ir mucho más agresivo al acelerador porque es menos potencia o necesito tener más cuidado porque hay mucho más potencia. Entonces, son bobadas que uno no piensa, pero son bobadas que van a marcar. Aquí, por ejemplo, la primera zona me imagino que va a ser 250 a las heces y eso va a ayudar mucho para que no hayan recargas de energía y la parte rápida la gente tenga que manejarla full, que es un poquito lo que se está buscando. Una de las cosas que decía, por ejemplo, Fernando Alonso, que, a ver, ha sido de las personas más vocales, si se puede decir así, contra estas regulaciones, dijo que al final la esencia sigue siendo la misma, que él no cree que sinceramente cambie mucho, que igual va a ser más lento en la curva. Pues el Aston Él, sí. a Pues, eso voy. te digo la verdad, si Fernando estuviera ganando carreras en este momento, no creo que estuviera quejando. ¿No? Incluso Lance Stroll fue hasta más vocal que Alonso y dijo que cree que la sensación de carros de Fórmula 3 es mejor que la de los Fórmula 1 actuales. Yo creo que estos carros son mejores. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que les quitaron 30% de grip y están mal acostumbrados a un carro con muchísimo grip y el cambio de las normas y lo que están viviendo en este momento es muy fácil quejarse. Ve y pregúntale a Antonelli qué opina. Ve, pregúntale a Leclerc qué opina. Y a Hamilton que van rápido, o a los McLaren que van rápido ahora. Piastri fue curioso porque Piastri creo que en el fondo no es muy partidario. Hoy en la rueda de prensa le costó bastante tratar de decir algo positivo porque les preguntaron qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de las nuevas regulaciones. Y digamos que fue difícil para él encontrar las palabras de algo positivo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es algo nuevo y algo que no lo saben manejar. Y algo que se sientan que está fuera del control de ellos y eso es como si te pusieran un autopilot a manejar, a hacer ciertas cosas y no entiendes qué hacer, ¿sí me entiendes? Y yo creo que la gente que lo maneja mejor y que lo manipula mejor, pues tiene ventaja y lo hace bien y es más cosas que les toca pensar. Y es diferente, a mí no me molesta, a mí me gusta, pienso que el show es mejor, pienso que las carreras son más divertidas y mucho del problema de que la gente no lo vea más divertido es y lo he dicho que es un poquito de ignorancia y es por no entender la cantidad de trabajo que tiene que ir detrás de un piloto de esos para maximizar esto, porque la mayoría de la recarga pasa, por ejemplo, el super clipping y todas esas cosas pasan cuando estás rodando y rodando, bajando de cambios y sin frenos ni nada. Entonces, el timing cuando tú levantas y puedes hacer el timing que no tengas que tocar los frenos y maximizar eso es complicadísimo. Y hacerlo bien porque si tú lo haces, levantas y te sobra espacio, te toca levantar más tarde. Y si te pasas, te toca meter freno y cuando metas freno ya no recarga tanto. Entonces, poder tener ese timing de tirarse rápido, hacer todas esas vainas, eso tiene una técnica a la berraca. Y para mí personalmente
tener la cabeza que si vienes a alguien y te va a pasar, tú a abortar de una vez y empezar a recargar más que la otra persona para poder defenderte y volver a pasar, me parece súper cool, porque no estás sentado y siendo víctima del DRS, porque con el DRS tú eres una víctima. Bueno, opiniones distintas para todos. Por ejemplo, Carlos dijo que curiosamente que él sentía que no debería gustarle, pero que le gustaba el hecho de que tuviera que pensar más como piloto. Fue de las cosas, por ejemplo, que Carlos dijo. Ahora Alonso, sus declaraciones fueron totalmente distintas, pero bueno. Pero es que Alonso viene de un Fórmula 1 mucho más análogo. Él corrió contra mí. Él corrió con carros que no tenían DRS, que pesaban 600 kilos, con piloto. Era otro animal. Entonces es entendible. Es entendible. Eso es como manejar un carro deportivo híbrido. Es que no sé qué, las baterías pesan y esto pesa. Manéjelo y acelérelo. Y verá. De hecho, ayer estuve en el Audi y en el e-tron que tienen el Sí, sé cuál es. Bueno, el GTS. Sí, una locura como locura. aceleraba. Es una locura. Sí, Es sí, que es lo sí. que te digo, la gente no entiende lo rápido que son esos carros y no entiende que esos siguen siendo carros muy rápidos. Y son carros deportivos. Yo hice ayer sí, una cosa para un festival de velocidad en la playa, de esto de la carrera, y en South Beach. Y decían, no, es que nos hace falta, alguien dijo, es que ustedes piensan que les gusta el ruido, y todos, sí, y sí, pero ir a una pista donde tú no, del ruidajero de los carros, que tienes que estar con tapones puestos porque si no te van a arrancar los oídos, es chévere oírlo un poquito, pero 2 horas de eso, tú no llevarías un niño a Fórmula 1. A mí me decían, yo llevaba a Sebastián y le teníamos tapones y cosos puestos, y la gente me decía que yo era un irresponsable por tener a Sebastián en las pistas. Bueno, y ahora lo tienen las pistas. Pues sí, pero era corriendo. irresponsable porque el ruido de los carros no era seguro para los niños. Pero ahora ya no hay tanto ruido, ahora se quejan. Y a mí me parece que los de hoy en día suenan bien. Yo no he visto esta nueva regulación, me Vas a falta verlo. verla, Cuando los veas- porque es mi primera carrera del año, pero sí estoy curiosa de cómo se van a escuchar, por lo que usted me dijo que se escuchaba mucho mejor. Que el año Así pasado que, sí. Sí. Y cuando los veas voltear, los carros son mucho más chiquitos visualmente. No sé si lo has visto. No he visto ¿Nada? nada, no he visto absolutamente nada. Hasta ahora me voy a encontrar con todo, Juan. Pero, Juan, más allá de eso, otro de yo acá trayendo como declaraciones del Media Day porque están fresquitas, recién salidas del horno, varios pilotos dijeron, por ejemplo, Piastri hablaba de que tuvo un evento con McLaren conduciendo el McLaren que tuvo Hamilton, bueno, varios carros antiguos de McLaren, y decía que claro, pasar de eso pues a conducir lo que conducen ahorita, como el feeling que tenían en esos carros era muy diferente, era mucho más natural, y que él cree que claro, que toda la fórmula, siempre era como enmarcándolo de manera positiva, de que la Fórmula 1 está trabajando para hacer las cosas mejor, los nuevos ajustes, etcétera, etcétera, pero que él cree que a futuro tal vez la dirección debería ser más hacia volver un poco Y están a hablando, ese están feeling. volviendo, quieren volver a... ¿Usted cree que vaya a darse esta regulación? A ver, se va a quedar hasta 2030. Y cuando llegue la otra se van a quejar que les va a faltar la energía y se van a encajar de algo, eso es la naturaleza. El problema de traer motores no híbridos es que los sobrepasos van a ser mucho más complicados. Pasar va a ser más complicado porque tienes que volver al sistema DRS, y el problema es que si quieres que los carros sean más el net zero, que quiere ser Fórmula 1 ¿cómo se llama eso? Carbono neutro. De carbono neutro, tú vas a tener gasolinas, ¿cómo llaman eso? No orgánicas, Combustible sostenible. Combustibles 100% sostenibles, todo esto, ¿de dónde vas a sacarla? Y vas a llevar los alerones abiertos como llevas hoy en día para ser más eficiente en la recta. ¿Cómo vas a pasar? Entonces que vas a volver una fila uno detrás del otro y se va a decir, miren, ahí tienen sus carros, hacen Bueno, más pero ruido. en la época suya. Y mira una carrera de mi época. No mires los highlights de las largadas y las 3 pasadas, mira el resto de la carrera. Yo eso le dije a alguien el otro día, dije, mire una carrera de mi época y verá. Yo no creo que se la aguanten. De verdad, personalmente, nosotros de pilotos hablábamos y decíamos que Wurz, cuando yo me partí el hombro, Wurz que me reemplazó, me dijo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, haga 2 runs de test. Imagine que está haciendo la Race Simulation, no se preocupe de correr a nadie. ¿Se acuerda el feeling de cómo maneja las llantas? Salga y haga eso, y terminó cuarto. Y le dije, ¿cómo le fue? Pues sí, largué, y de resto yo
De resto, el de adelante se fue, yo me le fui al de atrás y ya, le dije, ¿qué hizo? Nada. Exactamente, es eso. Y eran aburridos. Uno no pasaba a nadie, nadie lo pasaba a uno. Y eso eran las carreras. Juan, hablemos también un poco de, bueno, ya las noticias para este fin de semana y más que noticias también, pensar un poco quién va a estar fuerte, quién no va a estar fuerte. Yo no creo que eso cambie mucho. Va a seguir Personalmente, siendo lo yo creo mismo. que va a ser muy parecido hasta que no les den los tokens de trabajar los motores y tengan las cosas, porque a ti te pueden decir, puedes mejorar tu motor. No te están diciendo, venga, vamos a despichar un botoncito para que tengas más potencia. Le están dando una oportunidad de desarrollar más el motor y más tiempo. Pero tiene que desarrollar. Tiene que desarrollarlo y tiene que crear más potencia. Entonces, ¿y cuánto tiempo se van a desarrollar? ¿Sí me entiendes? De pronto es un cambio que en 6 meses se va a notar. Entonces, esa parte es complicada porque no les están diciendo, no es como BOP, que es el balance de performance, del carro, es porque podrían decir, ¿saben qué? Mire, la manera que los vamos a igualar es al que le falte potencia, le vamos a poner más boost. Ya ponemos dinamómetro y el que tenga más boost, menos boost, no sé qué, y todos tienen la misma potencia. Esto no es así. Todo el mundo tiene el mismo boost, tiene las mismas cosas y hay que generar la potencia. Entonces les toca hacer mejores pistones, mejores válvulas, mejores culatas, partes más livianas, mejores partes, ¿sí me entiendes? Mejor, todo tienen que hacer. Ahora, Juan, por los Mira, sectores, por ejemplo, todo lo que hay ahorita, ¿qué pasó con la parte de compresión de los motores de...? Que nadie volvió a hablar de eso, por ejemplo. Porque ya no es el tema de moda. Al aire. Exacto. Bueno, se sabía que, a ver, ellos dijeron hasta Canadá, creo, porque hasta el 31 de junio, que para Sanford ya les iba a tocar a Mercedes cambiar eso. ¿Cambiar eso o asumir que tenían que cambiar eso? Porque nadie sabe si eso sí o no es así. Están asumiendo. Pero nadie ha vuelto a preguntar. Mira, es que ya ni siquiera... Eso fue un tema que controlaba y manejaba, y ahorita el tema es que cambiaron el ajuste al reglamento. Y este fin de semana va a pasar algo y va a salir un tema nuevo y va a ser el tema de la moda. Entonces eso pasa mucho, Fórmula 1 va cambiando mucho y la historia va cambiando mucho, entonces por eso te he dicho, a veces no hay que emocionarse y meterse tanto en las historias de lo que dice la gente, porque las cosas cambian muy rápido acá. Juan, mirando los sectores también que tiene Miami, usted lo decía, que es una combinación como un poco de todo, tal vez, por las características del circuito en sí. Sabemos que Mercedes es más fuerte, pero un Ferrari puede aprovechar. Hay una recta muy larga, acá. Pero igual. El McLaren yo creo que puede ir muy rápido. McLaren está muy rápido en Japón. Muy, muy rápido en Japón. Yo no he visto quién trae upgrades acá. Quién trae cosas nuevas. Aquí yo creo que mucha gente tiene alerones diferentes por las rectas tan largas. Las rectas, hoy que caminamos la pista, son pucha vida. Recta. Entonces eso toma mucho tiempo. Bueno, Juan, seguimos hablando de un poco lo que podemos esperar para este Gran Premio de Miami, que también le quería preguntar un poco, ya hemos hablado de Fórmula 1, de que seguramente no va a cambiar mucho el tema de quién está más fuerte, que no, pero usted particularmente de McLaren, ¿por qué está tan convencido de que van a seguir mejorando en las próximas carreras? Porque el grupo de trabajo de McLaren en los últimos años ha demostrado que tienen muy claro la parte de simulación y de túnel de viento al carro, les funciona muy bien. Todos los upgrades, todas las partes nuevas que traen el carro hacen diferencia de manera positiva y por eso iban tan fuertes los últimos años. Y si tú miras de lo que fue Australia, la última carrera, han tomado unos pasos grandes, entonces... Es un equipo que progresa en la temporada. Es un equipo, todos traen partes nuevas, pero no todas funcionan y McLaren parece ser que es el que más alineado tiene las cosas. En Audi, el tema de tener, bueno, un nuevo Racing Director, para nadie es un secreto que Audi tuvo una pequeña sacudida con la salida de Jonathan Whitley, Mattia Binotto que queda como Team Principal y CEO, pero traen a un director de carrera que es Alan McNish, que de hecho pues tiene una carrera muy exitosa como piloto, y le preguntaban a Bortoleto hoy en el Media Day un poco de qué es tener a alguien que fue piloto en sí, director de carrera. Para usted, ¿hace diferencia que, por ejemplo, Alan McNish haya tenido esa oportunidad de ser piloto respecto a, por ejemplo, el mismo cargo que tiene en McLaren, Racing? Sí, mira. ¿Qué tanto cambia?
Lo que cambia, primero me sorprende que hayan puesto a Magnish, porque Magnish ha sido un advisor, ¿cómo se dice? Sí, un consejero. Un consejero de Audi, como él fue piloto de Asesor, Audi, un es la asesor. palabra Es un adecuada. asesor de Audi por muchos años, es el encargado teórico de los pilotos juniors de Audi. Él está en todas las carreras, pero él no se metía en nada la parte técnica de las carreras ni nada. Entonces, que lo hayan puesto ahí, me sorprende porque yo no sé si Alan quisiera esa posición. Yo creo que fue más, necesitamos que usted trabaja para nosotros, necesitamos que haga esto ahora. Apague el incendio. Claro, porque es que si es en la posición, ya más o menos te toca irte a vivir a Suiza, donde está el equipo, y a trabajar día a día. ¿Sí me entiendes? Es como un poquito, yo hago la televisión de Fórmula 1 y que me dijeran, no, es que necesitamos que ahora haga shows durante la semana en Londres 3 veces a la semana. Pues toca irse a Londres. Ya me toca irme a Londres, ¿sí me entiendes? O paro. Y yo creo que es un poquito de eso me sorprende. No sabía, te digo la verdad, cuando me dijiste ahorita Alan Magnish, yo le dije, no, Magnish para las carreras, pero no, realmente no se mete en Sí, nada. ahora es Racing Director, es digamos que el cargo que va a tener ahí Alan McNish. Sí, la pregunta es cómo operar, si de verdad, ¿me entiendes? Yo creo que Yo creo que hay un poquito de shock ahí en Audi y esto va a crear mucha desestabilidad y esto no, a ver, Alan puede hacer el trabajo, yo no entiendo que Alan no puede hacer el trabajo, pero que Binotto tenga que estar a cargo otra vez y no maneje la parte política, sino más del día al día, es bien complicado. Es bien complicado porque yo creo que Binotto es muy bueno y es conocido mucho por manejar las relaciones dentro de Audi y políticamente es muy bueno, pues como trabajó en Ferrari, de guiar todo políticamente muy bien. Pero la guía política no hace el carro más rápido. La Sí. guía política hace que hayan buenas estructuras y cosas, pero siempre lo hablamos, el problema más grande de Audi es llevar gente a trabajar a Suiza. Gente, cuando eso es como que te digan a ti, es que no quiero mencionar un país porque me van a decir, ¿esto qué tiene contra mi país? Sí, claro. Pero eso es como como que tú vivieras digamos en Colombia, que vivieras siempre en Bogotá y tú trabajas en Bogotá y te digan, no, te tienes que ir a vivir, te vamos a ofrecer el nuevo puesto, pero tienes que ir a vivir a los llanos. Es... Nada en contra de la gente de los llanos, simplemente un No, ejemplo. pero no, pero es como ir de vivir a una ciudad que hay 12 millones de personas a ir a vivir a Cajicá, pues, o que sean 50.000 personas. Y el entorno de Fórmula 1 que al final es muy en Inglaterra. Claro, y entonces tienes que pasar, exactamente, tienes que pasar de tener una cultura a la que estás acostumbrado todo, a un idioma diferente, a una comida diferente, a culturas diferentes. Uy, Suiza es complicado, Suiza no es para todo el mundo. Juan, yo creo que también es bueno explicarle a la gente un poco esta diferencia de roles, porque ese rol de Racing Director, ¿cómo explicarle a la gente la diferencia, por ejemplo, de carrera entre del lo que equipo hace Binotto, que en otros equipos de hecho lo llaman es performance? Sí, a ver, Binotto está más en la posición... Sporting Director, por sí, ejemplo, en Ferrari. Exactamente, Binotto es más la posición de Zak Brown, que no es mucho la parte técnica, que es más de la parte operacional del equipo y eso, y él no se mete en la parte de desarrollo del carro ni nada. Aquí le están dando ese trabajo a Alan, y Alan ha sido más de la parte de Binotto, de manejar las políticas dentro de Audi y las relaciones del board de Audi con el equipo y eso. Entonces ahora eso... Acá no quiero especular, pero entonces tal vez falta una persona. ¿Falta una persona o habría tenido más lógica, por ejemplo, Magnish como team principal? Hubiera sido más lógico que Magnish fuera team principal y que trajeran a alguien o subieran a un ingeniero a director técnico que Magnish de director deportivo, digamos así. Es bien complicado porque ahora tú vas a estar encargado de las reuniones, tú estás encargado de muchas de las decisiones. Eso es un peso fuerte. Y el problema es que te ponen en una posición que donde no vaya bien, te van a reemplazar y te van a sacar. Ya, si me entiendes, ya. Tú estabas en una posición cómoda en la sombra, ayudabas a Audi, operabas en Audi, ahora estás en la boca del león.
porque ahora en la boca del león, donde no vayan bien las cosas, te van a reemplazar y te sacan de todo el programa. Va a ser interesante que Claro. pase cómo debuta este fin de semana Y Bortoleto. no va a cambiar nada. Yo te digo la verdad. El problema de estos cambios se notan de 6 meses a un año. Porque él va a entrar a un puesto donde ya está todo estructurado, está todo hecho. El problema es que él va a empezar a mirar todo y va a querer empezar a tomar decisiones y hacer cambios. Y cada vez que tú haces un cambio, la gente, o la emberracas para corregir, cuando haces cambios emberracas a la gente, y entonces gente dice, a mí ya no me gusta trabajar así, yo me voy, y entonces empiezas a perder gente, y entonces tú empiezas a traer gente que es de tu rosca, y al momento si te sacan a ti, entonces la gente que vino ya no quiere estar acá. Es que es un balance muy complicado. Muy complicado, Juan. Ya para hablar un poco de lo que va a ser el Gran Premio de Miami, no solamente desde la parte deportiva, Juan, ¿cómo has sentido la Fórmula 2? Porque de hecho no pude asistir a la charla de prensa, pero iba a haber como una conferencia de prensa de cómo ha funcionado la logística para armar todo lo de la Fórmula 2 a última hora. Usted que ya está acá con el equipo, ¿cómo terminó de engranar la logística, el paddock de Fórmula 2? ¿Dónde lo metieron? ¿Cómo se No lo organizaron metieron. con todo? No, Fórmula... carpa. No, está fuera de la pista. Te digo, sí. Donde era Academy está un campeonato de McLaren. Ok. Yo pensaba lo que uno veía en los mapas, que es la pista y es pegado el paddock. Y es pegado, pero es como... Imagínense en el Campín, para la gente que está en Colombia, y que al otro lado de la 30 es el paddock. O sea, que los equipos tengan que cruzar el puente de la NQS para llegar al estadio. Pues está la 199, que está abierta todo el tiempo y es al otro lado. ¿No ha sido, no? No he ido, me toca ahorita pegarme el pie con usted. Uno tiene que salir de la pista y cruzar la calle al otro lado y el paddock es al otro lado. Además que te toca ir por allá al otro lado porque hay un detector de metales y tiene que entrar por el detector de metales. ¿Y los carros cómo va a funcionar ahí la logística para traerlos? Ahí hay un gate grande y lo que hacen, cierran la calle, pasan los carros y todo y vuelven y cierran la pista. Haz de cuenta como en Mónaco. Ok. Que están Tampoco iba a Mónaco, pero vas a ir a Mónaco. Este año lo voy a conocer, así que ya. ¿Tú conoces Mónaco? ¿Nunca has ido? Ah, bueno. Sí, no. Es una pobre mortal la carne, no. Pero ya vamos a conocer. Como... Imagínate el Autódromo de Bogotá, ¿lo conoces? Sí, pues el Autódromo de Tocancipá. Sí. Imagínate que cuando sales de la, ¿cómo se llama? La principal, la autopista. En la esquina de la autopista ahí es el paddock de F2 o el de F3. El de F3 hay que atravesar todo Mónaco en el carro. Mejor dicho, mitad del paddock de F3 es fuera de Mónaco, es en Francia. Porque ahí está el borde el borde de Mónaco y de Francia. Vas a ver. Bueno, la logística de última hora, pero al final lograron montarlo. No, está bien, funciona. Está práctico. Y la gente de F2 tiene acceso a todo el campus y todo de F1. Entonces, si nosotros que tenemos invitados, quieren ir a ver F2 es al otro lado, pero normalmente puedes estar, pues no puedes entrar al paddock de Fórmula 1, pero puedes estar como con una entrada general por todas partes, que está bien. Sí, como un General Admission. Como un General Admission, que está bien. Y bueno, ¿y cómo logró distribuir las boletas al final que tenía Juan Pablo su pequeño? Todavía estamos agarrados. Te la pongo así. No, es complicadísimo porque en algún momento alguien queda bravo. Entonces es muy complicado. Mucho lo está manejando Connie. Muchas de las decisiones que toma no estoy de acuerdo. Entonces es horrible, pero bueno. Bueno, que Connie decía, Juan, los colombianos aquí en Miami, ayer de hecho estábamos en un evento en Andrés Carne de Res. Yo sé que usted dice que es una carrera más, sencillamente, de Fórmula 1, pero también para Sebastián, pues correr en Miami. Al final usted, de hecho, vi el dump que puso Sebas de esta semana con las fotos suyas en Homestead, que de hecho ayer está en Homestead y yo tratando de ver dónde eran las fotos de Sebastián para ver, a ver, al final sería muy especial que fuera un buen fin de semana aquí. Igual de especial que si estuviéramos en China. No cambia absolutamente nada. Bueno, hay colombianos, va a haber más banderas colombianas. Y en China probablemente colombianos también. Hay en todas partes. Son los colombianos están en todas. Somos una plaga, eso sí. Sí, es la verdad y está bien. No, es buenísimo. La verdad, chévere que le vaya bien. Y estar dando aquí en Miami, obviamente él quiere que le vaya bien.
pero nuestra casa también es Mónaco y él quiere que le vaya bien en Mónaco, ¿sí me entiendes? Y entonces uno siempre que quiere que le vaya bien en todas partes. Está muy preparado, muy emocionado el equipo, como dije, hicieron unos cambios y lo que vengan, ¿sí me entiendes? ¿Qué saca uno con emocionarse si uno no sabe ni qué viene, ni echarse a la pena? Hay que ejecutar, hacer el trabajo y al final de esto mirar qué hay. Juan, finalmente, predicciones de podio para este fin de semana. ¿Usted qué cree que va a pasar? Yo creo que este fin de semana es muy definitivo para el futuro de quién va a ser campeón del mundo, porque donde Antonelli pueda volver a ganarle a George, le pone una marquita negra a George en la cabeza muy fuerte que no sé si George se recupere. Y donde George pueda recuperar, va a ser un poquito de Pantonelli de, uy, las últimas dos tuve suerte, gané, este man le salió todo y me ganó. Hoy, de hecho, le preguntaron, Mara San Giorgio, la periodista italiana de Sky, de hecho le preguntaba a Kimi como, bueno, ¿y ustedes hablaron en el equipo cómo van a manejar la situación? Y la típica respuesta política de siempre, no hacernos daño, mantener el respeto entre ambos pilotos. ¿Usted cree que la conversación en Mercedes adentro fue diferente de la respuesta? No, son dos equipos. Y cada uno quiere ganarle al otro y cada vez que sean más competitivos el uno del otro, más se va a dar separación y ahí es donde Toto tiene que entrar y mantener el core group trabajando junto. Pues vamos a ver qué pasa. Así que usted dice, ¿por quién se va este fin de semana? ¿Russell o Antonelli? ¿O cree que gana alguien que no sea Mercedes? No, yo creo que Mercedes gana. Si alguien puede estar muy cerca acá, puede ser Piastri y les puede amargar la fiesta. Entonces pone a Mercedes en una situación difícil porque si está rápido el McLaren, por ejemplo, o algo así, cubrir a los dos cubrir, mejor dicho, pueden cubrir uno y tienen que sacrificar a otro y ahí es donde vuelven a haber problemas. Entonces, es muy importante, si tú eres de Mercedes, dominar este fin de semana acá. La quali, ¿qué tan importante? A ver, tenemos dos carreras, tenemos carrera sprint. Que es carrera sprint aparte. Y que solamente van a tener 90 minutos para mirar los nuevos ajustes. Pero al revés, tienen 90 minutos, bueno, no 60. Sí, pero sí el negativismo. No es negativismo, periodismo, pero es que normalmente son 3 prácticas. Y aquí van a tener como cualquier sprint. Está bien, y les dieron más tiempo, no hay drama. Disfrútenlo. Bueno, pero va a ser muy importante la clasificación en Miami para ese tema. Sí, pero a pesar de que son dos clasificaciones, 2 carreras. Es importante si tú puedes dominar las dos. Yo creo que si George puede salir y dominar las dos, le va a hacer un poquito de despertar a Antonelli. Antonelli viene acá pensando el año pasado que hizo su pole y que él puede volver a hacerlo y donde pueda dominar a George este fin de semana va a ser un golpe a George muy duro. Entonces, ¿usted qué dice? ¿George o Kimi? Si fuera a apostar, yo apostaría por George. Yo me voy por Kimi, pero también teniendo presente lo del año pasado, ¿no? Que fue muy positivo para él. Ahora, una cosa es el año pasado, otra cosa es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, que le haya ido bien una vez en Miami no significa nada. Yo creo que George sabe lo que tiene que hacer y por eso creo que George puede ser. Vamos a ver. O sea, usted dice que es George primero. George, Kimi, Piastri. George, Kimi, Piastri. Yo voy a decir Kimi, George y Lando. Ok. Pues está bueno, vamos a ver, McLaren. Vamos a ver, sí, McLaren, a ver, ahí sí me guío por sus recomendaciones también de lo bien que puedan dar McLaren en esta pista, vamos a ver qué tanto se refleja y qué pasa con Ferrari también, por supuesto. Así que, bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos en este podcast. Ya la otra semana creo que nos va a tocar volver a preguntas porque tenemos 3 semanas sin Fórmula 1, quedaron muchas preguntas pendientes, así que ya la próxima semana tendremos más espacio para eso. Sin embargo, pues bueno, los acompañamos aquí desde Miami y no se pierdan toda la acción del fin de semana. Usted en televisión también, Juan, así que lo van a poder ver clavado. ¿Va a estar con español también o solo en inglés? No me han dicho. Bueno, ponga la transmisión para que... Y no quiero preguntar, porque si preguntas me dicen que sí. Dice mi mamá, no pregunto porque va y me cuentan. Exactamente. Está buena. Listo. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Depende de donde nos esté viendo en este momento a través de las redes sociales de AS Colombia. Es un hecho, nuevamente al lado de don Felipe Sierra, Pipe Sierra, les vamos a estar contando temas importantes, no solo del traspaso de jugadores, sino de la Selección Colombia, Pipe, porque arranca el mes. Sí, ¿qué más? Arranca el mes del bloqueo, el mes de la convocatoria, el mes de la despedida,
el mes de todo lo de la Selección Colombia, menos el debut en la Copa del Mundo. Y el mes del miedo, porque Colombia por ahora está invicta en lesiones. O sea, todos Eso los es verdad. convocados Aunque- o convocables están bien. Como para quemar ya ese cartucho, Sí, a ver. tenemos uno. El tema es que no es tan grave, pero tenemos uno, a Juanfer. Ah, ok. El tema oiga, es que le está tengo- por volver Sí, máximo sí, 2 sí, sí, semanas, sí, sí, pero, sí. pero lo tenemos ahí. Le tengo noticia de eso, de Juan Esa, Fernando sí, Quintero. sí, ¿ve? Qué bueno estar aquí con usted, Sebas, y con toda la gente que nos ve y nos escucha y puede también leer lo que publicamos a través de las diferentes plataformas de El Diario AS y por supuesto de Caracol Radio para hablar de diferentes aspectos que están ocurriendo dentro de el equipo de la Selección Colombia, lo que va a pasar con la selección, fechas, entre otras cosas, y por supuesto también lo que pasa internamente en los Que grupos. también está movido, ¿no? Exactamente, los entrenadores, ciertas cosas que están pasando y algunos ya empiezan a preparar lo que será el mercado de fichajes. Porque desafortunadamente no nos va nada bien en torneo internacional y la mayoría de esos equipos están o eliminados Sí. o prácticamente eliminados en liga. Ujú. Entonces no les va bien por un lado y tampoco por el otro. Entonces acá empezamos el movimiento. Si quiero hoy empecemos por Selección Colombia, Sí, ya que es el me mes parece. del equipo de Néstor Lorenzo, porque se empieza el tema de bloqueos. Ujú. Tenemos que entregar la lista de 55, 50 que tenga el técnico Lorenzo Ujú. a FIFA el 11 de mayo. Se empiezan a reunir, empiezan a entrenar, tienen partido de despedida el 29 de mayo. Sí, y muchos ya van a empezar a llegar a Colombia cuando los torneos internos de sus clubes pues terminen. Entonces, ya a partir del 20, del 19, algunos jugadores van a empezar a desplazarse ya hacia Colombia. Hicimos el trabajo hace unos días Sí. y va a haber muy poquitos, Pipe. Sí, es El verdad. tema es los de México, hasta cuándo llega Atlas, por ejemplo, Exacto. que es Camilo Vargas. Muy seguramente él va a tener varios días de descanso y va a ser el primero en llegar. Veremos qué sucede con Álvaro Montero y con Vélez en la Liga Argentina, porque en el caso de México, esta vez solo clasificaron 8, como en Colombia, cuartos de final, semifinal y la gran Exacto. final. En México tienen que entregar estadios el 11 de mayo a la FIFA, entonces esas ligas tienen que acabarse antes del 11 de mayo. Y Argentina es un partido de octavos, uno de cuartos, uno de semis, hasta la final. Veremos ahí Álvaro Montero cómo va. Claro. ¿Por qué? El tema de, termina el 16 la Liga de Portugal, por ejemplo, Sí. pero ahí Ríos queda libre, Ujú. pero el 23 juega el Sporting la final final. de la Copa, entonces ahí ya el jugador Suárez no va a estar. La Premier se acaba el 24, pero el Crystal muy probablemente va a llegar a la final de Conference League, que es el 27 en Leipzig. Entonces Ujú. esos dos también van a llegar tarde. Tal Si cual. Lucho avanza a la final de Champions, ya lo perdimos hasta para votar. Sí, porque la Bundesliga se acaba ahorita. Esa se acaba rápido, muy pronto. pero el digamos. 23 la final con el Stuttgart de Copa, Exactamente. y si clasifican a la final de Budapest, entonces ahí ya vamos alargando el tema. Son muy poquitos Sí, los que de van a acuerdo. poder, y hasta Rusia, porque Rusia termina el 23. Y el último partido de James creo que es el 25, si mal Por no ahí va, estoy. 23, Creo que 25, contra Real sí. Salt Lake es el último partido que tiene ahí Antes del con parón, Minnesota. exactamente. Son muy poquitos los jugadores verdad. que va a poder tener Néstor Lorenzo, porque las ligas, el Brasileirao, que es otro, para el 31. Y la Libertadores, ¿no? Y la Libertadores se juega la última fecha 26, 27 y 28 de mayo. Va a ser complicada sí, esa de pronto, reunión. De pronto John Córdoba podría tener algunos momentos previos aquí. Sería ¿Sabe? como de los pocos jugadores. ¿Sabe yo cuál creo? Y eso, yo sé que usted tiene muy buenas fuentes por ahí. Yo creo que van a llegar a acuerdo el Racing de Santander con Selección Colombia para Puerta. Sí. ¿En qué sentido? Ese equipo va a ascender rápido. Ese no va a llegar al 31 de mayo Es con verdad. la posibilidad de ascender. Entonces puede que apenas ascienda puedan comunicarse y decirle, venga, Puerta va a venga, ir al venga, Mundial, suéltemelo antes, hágame el favor. De hecho, acuérdese que cuando se dio el entrenamiento de Guarne en la primera parte de la preparación de la Selección Colombia para los amistosos, perdón, para la fecha de junio Sí. que vamos a tener, ahí Gustavo Puerta, James Rodríguez y si mal no estoy, Deiber Machado fueron Sí. los 3 primeros jugadores Tiene en toda la razón. incorporarse en medio del proceso de preparación para lo que es. Pero Sebas, justamente esa yo creo que es una de las noticias, ¿no? A ver, siempre, incluso en medios, había comunicado ya el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol que se iban a reunir en Medellín Sí. para la preparación. Eso cambió. Sí, eso nos contaron hace un par de días y el tema es que pasaba, no sé, lo que mencionamos. Entonces, el primer argumento, no los vamos a tener a todos. Sí, de Va a acuerdo. tener 2 o 3 en Medellín y que par de días. ir, venir, pues va a ser muy complicado. Entonces, más bien, empezamos en Bogotá, entrenamos 25, 26, 27, 28, Ujú. 4 días, no tenemos que viajar.
jugamos el 29, quedan libres y eso sí, volvemos a entrenar el lunes 1 de junio, pero ya en Medellín. Sí, de acuerdo. A ver, la razón por la que lo hacían en Medellín o lo hicieron en Medellín el año pasado es que justamente muchos de los jugadores tienen su familia cerca a Medellín. Tienen ¿no? residencia en Antioquia, Medellín. Toda esa parte pues le genera muy buena posibilidad. Y hay un hotel que también ha, digamos que, pedido la Selección Colombia para los jugadores tipo Cucho Hernández, que a lo mejor... pues, Claro, ya los que no Pereira le tienen queda muy residencia, cerca. no tienen casa o familiares Eso en pasó Medellín. en el año pasado, entonces Exactamente. bueno, yo creo que esto sirve de cara a lo que será esta preparación que va a tener la Selección Colombia, pero pues Bogotá es un lugar particular porque pues adaptarse a la altura no sé qué tan bueno pueda llegar a ser. Y el tema de la congestión es mucho más pesado. No todos acá, aparte de Camilo Vargas, no creo que tengan el resto familia. Vamos a ir viendo otro que se queda ahí en la lista, es David Ospina. Vamos a Sí. ver Nacional hasta dónde Hasta llega, dónde llega. para poder llegar a Selección Colombia. Ese es el plan a hoy. Veremos porque también si dice el 15 de mayo, no, pues vamos a poder tener 10 jugadores, pues acuerdo. puede que cambie de planes y gano más. Bien me voy para otro lado, aunque si son 2, seguirá con el plan de Bogotá, pero usted sabe que Eso es cierto. esto es como la política. Sí, de Esto es acuerdo. dinámico. Entonces, Mire que hay mucha preocupación en algunos sectores de la cancha y lo habíamos hablado en el capítulo pasado, pero se siguen sumando preocupaciones, ¿no? El tema de Carrascal, de Castaño, ya lo habíamos hablado, pero a esto puede usted sumarle el nivel de Rafael Santos Borré, Sí. el nivel que tiene también Camilo Vargas, porque pues si bien su equipo ha ido avanzando, personalmente él, más allá de atajar un penal en la última fecha de Atlas, al menos antes de grabar este capítulo, pues el nivel no ha sido el mejor. Y también se ha discutido mucho el tema de Álvaro Montero, lo de David Ospina. O sea, creo que nunca habíamos tenido tan mal nivel tanta en las preocupación. individualidades. Juanfer sin minutos, el mismo James igual. Rodríguez. Carrascal cuando juega lo echan. Creo que Borré no hace gol desde febrero. Es que ahí es donde, y le quiero tocar de una vez si quiere, ya hablamos de los Sí, bloqueados. perfecto. ¿Qué sabe de Kevin Viveros? Porque a mí Es me decían, interesante eso. lleva Viveros y le digo, sí, no porque me deslumbre, sino porque es que el hoy de Rafael Santos Borré es tan bajito Claro. que pues, ¿cómo llevarlo? Sebas, mire, estamos grabando este capítulo el viernes festivo, pero para que la gente se ubique, desde la última vez que se convocaron a los jugadores, más o menos el 29 que quedaron libres, desde ese 29 De hasta marzo. hoy, 29 de marzo hasta hoy, 1 de mayo, O sea, un mesecito. Borré no ha hecho goles. Kevin Viveros ha hecho 6 goles. Por eso. Y en Brasileirao, ¿no? Los dos Creo que están John a la Córdoba par. John Córdoba ha hecho 2 y Luis Javier Suárez ha hecho 1. Sí, Que ese además, es- como que después de 7 partidos Sí, sí, se sí, sí. destapó y eso es Claro, una buena él duró noticia. todo, él hizo Suárez hizo el 23 de marzo Sí. su gol más reciente De acuerdo. antes de llegar a los partidos con Francia y Croacia y volvió a marcar esta semana. Terrible. Pues, a ver, sorprende, pero pues sí es una de las cosas que preocupa y es que el delantero hoy en mejor nivel es Kevin Viveros. Yo pregunté en Paranaense y me dijeron, nosotros sabemos que a Kevin ya le pidieron su pasaporte. Sí. Esto lo tienen que hacer con los 52 para la lista Claro, que de hecho obviamente. ya vamos a hablar de eso. Obviamente porque vamos a un país donde a los colombianos nos piden visa. Exacto. Entonces, en eso realidad es la básico. visa es para pedir un permiso de trabajo en Estados Unidos, la visa canadiense, que es súper fácil para los colombianos, digamos, los que van a trabajar en el Mundial, y la de Estados Unidos, que sí requiere unos días más de tiempo. Ok. O sea, la selección ya está preparando todos los jugadores y que los documentos para estar legales en el país trabajando, pues se desarrollen de la mejor forma. Claro, y que sean esos 52, 55, 50 que se van a bloquear en que si necesito acudir a uno, sé que tiene el pasaporte y no De empecemos, es que voy a llamar a Pipe Sierra, "Ey, pero, tiene ni pero, pasaporte". profe, no tienen visa, Sí, se le venció de la acuerdo. visa. Es que yo he sido, Felipe, de la teoría en que los representantes, incluso deberían hacer de los jugadores, pero los representantes Sí. de los jugadores deberían, venga hermano, el próximo mes saquemos visa a Estados Unidos porque es que incluso no solo de los veteranos o de Claro. los que ya están en mayores, sino de las juveniles. Hermano, usted en cualquier momento empieza a dispararse, lo ve este técnico y quiere llevarlo a un amistoso De en acuerdo. Estados Unidos donde solemos jugar los amistosos. Entonces que usted ya tenga y diga, sí, mire, profe, yo tengo mi visa. Me acuerdo de Cachito. Sí. Cachito Gómez faltó a una convocatoria de selección para, creo que los partidos de octubre, si no me falla la memoria, un año anterior, y no fue porque la visa no le alcanzó a salir. No, es Entonces- increíble. Sí, eso yo creo que termina afectando mucho. Ahora, Sebas, hay una fecha estipulada que
curiosamente coincide un mes antes del Mundial, Sí, que 11. es el 11, donde se tiene que publicar, es decir, hasta el 10 van a tener plazo todas las selecciones de pasar una lista de, usted lo decía, 50, 52 jugadores. Uno creería que es el doble de los posibles convocados, o sea, 52. El promedio es lo que siempre suelen bloquear, Bloquear, porque tal cual. son 49, 51. Sí, tal cual. Y bueno, tampoco nos metamos mentiras. No tenemos 55 para ir a una Copa del Mundo. Sí, no, eso es Ahí verdad. es más porque toca. Sí, bueno, y tener además, opciones. además muchos de los que siempre están convocados pues no están pasando por el mejor momento. Entonces, eso llama la atención. Pero pues sí han estado mirando diferentes jugadores, incluso el mismo Néstor Lorenzo en la última rueda de prensa previa a los amistosos dio a conocer que él quería pues tener en el radar a Sebastián Villa, que lo mismo pasó con Camilo Durán y también Pedro Bravo, que es el jugador Sí. volante ex América de Cali del Midtjylland. Pues hay uno que usted también va a tocar más adelante, que es Sí. John Solís. Sí, de acuerdo. A mí que me preocupe es el tema del suplente de Lerma, porque yo soy de los convencidos, alguien decía Lucho y 10 más, James 10 más, bueno, yo he sido de Lerma y 10 más en el funcionamiento, porque Sí. nosotros sacamos a Lerma y nos enloquecemos. Que además se le vio muy molesto con Richard Ríos en esos dos partidos, ¿no? Entonces, a Pedro Bravo, Bravo. me parecería por talla Sí, y de Solís, acuerdo. sino que obviamente Pedro es mucho más Sí, es acuerpado que John. John es un poco más flaco, pero los dos serían una posición ideal en un tema reemplazo del Lerma Es verdad. original, porque ahí Puerta no. Sí, Y pues, a ver, Puerta a veces hace Richard esa no. función, pero y en no. su momento Mateus tampoco. O Mire sea, que son de diferentes Yo características. siento que el gran problema hoy que estamos teniendo en el medio campo, esto ya se sale un poco del tema noticioso, no sé si usted está de acuerdo, y es que tenemos a un Richard Ríos y a Jefferson Lerma. Sí. A veces está John Arias en esa línea Sí. de volantes, pero yo siento que Richard Ríos, o al menos en Benfica, incluso el mismo Mourinho ya se dio cuenta que Richard Ríos no es un jugador que esté para defender, sino que es un jugador que le sirve más a la función llega del mucho. ataque. Claro, y además tiene una habilidad impresionante, pero cuando le toca defender, se incomoda mucho Jefferson Lerma porque justamente Richard Ríos no está para eso. No, o no es su no lo fortaleza. apoyan. De acuerdo. Y además con ese par de laterales que nosotros acuerdo. tenemos, que la pasan arriba también, que son Daniel y Mojica, Sí, pues el 100%. tema aún se va complicando. Es verdad. Sebas, entonces, ¿Qué la próxima metemos semana... con Viveros entonces? ¿En qué está? Yo entiendo que... Ah, bueno, la otra noticia es no solo le pidieron el pasaporte, sino también los datos del GPS. ¿Qué es el GPS? Es un aparatico, como un celular, que se meten aquí detrás Sí. en la espalda de los jugadores, dentro del top, digamos Sí, que... con el que ellos juegan usan. y Ajá. entrenan. Y hay varias marcas, de hecho, en la selección, en el fútbol colombiano va a cambiar la marca, que era Catapult, ahora va a tener otra marca, Bueno, para el mira. próximo año. Pero ese GPS, esos datos, se los pidió uno de los preparadores físicos de la selección Ok. al mismo Kevin Viveros. Bueno, bien. Entonces hace parte del proceso de recorrido que Ahí está son desarrollando ya Leandro la selección. Jorge y la Nata, si no estoy mal, es el Sí. segundo que es Alguno uno- de ellos dos seguramente uno- le pidió el... porque tenemos dos entrenadores, Sí, sí. dos preparadores físicos, dos asistentes técnicos. Exactamente. El cuerpo Y está, técnico es está bravo. el rumor que va a sumar a alguien más, ¿no? Néstor Lorenzo. Ay, yo Dios mío, ese tema. pregunté y me dijeron, puede que sí. Sí, no. A mí me mantienen. Es que a mí el tema de Falcao que dijimos sí o sí, Sí, va, ok. era la idea es que él fuera, en su momento, porque cuando lo dijimos todavía no le había fracturado la cara ni nada, en que jugador era Sí. difícil, pero que fuera como fue Cambiaso 2014, Sí, de usted acuerdo, con me Pekerman. corrige, con Peckerman. Ellos son acuerdo. mucho de esa idea y pues alguien tan cercano. Sí, sería Veremos. raro. A lo mejor sirve para un tema de liderazgo. Ahora, ¿a usted le gustaría a alguien? De pronto se le viene a la mente. Sí, no, algún yo jugador? con Falcao Iría. iría. Pues, o sea, dígame, usted le debe preguntar a John Córdoba o a Luis Suárez Puede ser. quiénes son, o a Viveros, si va. Sí, sí, sí. ¿Quién es su ídolo? Sí, Y Falcao. muy seguramente van a decir Radamel Falcao. Y usted De con su acuerdo. ídolo, mano, ¿cómo juego esto? ¿Qué situación, ta? Sí, o cálmese, haga esto. Exactamente. Yo creo que Falcao tiene una fortaleza que yo creo que la tiene otro jugador que a mí me gustaría, pero pues no sé, es un tema tan mediático hoy que no quiero que se relacione a su aparición en tantos medios, en tantas cosas. Pero a mí me gustaría el tema Falcao porque creo que puede ser ese pañito que le puede tranquilizar a James Rodríguez. Y que usted sabe que James Rodríguez, como incluso lo contamos aquí en Es un Hecho, James no quiso salir, o sea, James no quiso ser el cambio número 1 en la selección colombiana en el partido contra Francia, Sí. a pesar de sentirse mal, pues Que ya estaba mal, enfermo. sí, estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, yo creo que a lo mejor Falcao podría En servir de que eso. Falcao asuma ese protagonismo Sí, y sí, además sí. eso puede ser, pues, pensado, no es que sepa de Sí, sí, psicología sí. ni nada por el estilo, pero si usted en la concentración tiene a alguien como Falcao y Falcao Que es más, sale ¿no? y exactamente, que es mucho más top que el resto y él toma todos los focos de los medios de comunicación, la selección puede bajarle la acuerdo. presión, que estén pendientes, que tranquilos, miren, yo asumo todo este tema, yo no voy a jugar, Eso es verdad. ustedes sí,
puede bajarle la espuma un poquito y que los que están, los 26, se concentren en lo que les toca. Sí, yo no lo voy a decir esto como a modo de información, pero a mí me ¿De gustaría opinión? a mí me gustaría ver más a un tipo como Mario Alberto Yepes, por ejemplo, También. que siento que ha manejado mucho liderazgo, pero hoy ha perdido, no sé si un poco de credibilidad, pero tanta aparición en medios de comunicación, en redes sociales, digamos que su vida, así esté relacionada con el Deportivo Cali, está más enfocado hoy a otras Y cosas. no sé qué tanto, no por federación, sino Sí. con Lorenzo, no sé qué tanto feeling pueda tener, ¿no? ¿Quién sabe? Con Aquivaldo, bien, yo creo, ¿no? Siempre estuvieron ahí muy cercanos. Sí, sí, pero yo creo que el hombre en ese sentido, si es Con Amaranto, colombiano, perdón, dije es Aquivaldo. Falcao. Sí, puede ser, sí, seguramente. no Sí, hay es un vuelta de referente hoja. para todo el mundo. Bueno, Pero está el rumor ahí. ¿no? Listo, entonces, 11 de mayo, Sí. los bloqueados máximo para la selección Colombia sean 49, 52, 55 es lo máximo. Sí. Em, Me dicen, no lo vamos a publicar, no se va a anunciar. sí, no, y por lo México general... lo hizo, por ejemplo. y los de la liga local, ¿no? Que Sí. arrancan el 6 de mayo. Ujú. Es que ellos son locales y Sí, quieren sí, llegar sí. a su quinto partido, aunque el quinto partido esta vez no es el de cuartos de final, sino el de octavos. Ellos sí van a empezar de una vez, son los anfitriones. Sí, la lista va a ser muy complicado conocerla hasta que más bien si nos den a conocer es la lista de convocados pues para el partido con Costa Rica. Claro. Igual hay uno, yo creo que se empieza a dar cuenta porque muchos equipos les gusta filtrar ese tipo de Sí, cosas. sí, Como sí. no, este fue bloqueado. Imagínese Kevin Viveros, pues Claro. en Curitiba los de Paranaense van a Van estar, a estar felices. De acuerdo. Entonces lo ponen como... Como ¿cuál pasó fue? con el Caravac, ¿se acuerda? Con Ah, Camilo Durán? exactamente. Bueno, que y es- el mismo Sebastián Villa. De acuerdo. Ese es el gran ejemplo. Nosotros decíamos, sabe cuántas veces Claro. Independiente Rivadavia ha tenido un jugador bloqueado para selección? Yo creo que era el primero. De acuerdo, no, Por eso completamente. el fanatismo y todo. Bueno, Entonces, el 11 va a estar ya, digamos que en la FIFA ya subió el documento Sí. de los 52 jugadores, pero pues vamos a estar contándoles cuáles pueden ser esos de convocados. acuerdo. Acá estaremos en Es un Hecho de AS Colombia, todo lo relacionado con Selección Colombia. Pasamos a nuestro... Ah, no, de Solís. Aprovechemos ya y hablemos de bueno, está Solís, que bien. es un hombre que podría estar en el radar. John Yo creo que sí. pertenece al Girona, pero está en Birmingham. Sí, de acuerdo. A propósito de selección, él ha estado bloqueado en diferentes oportunidades. Sí. Desde que llegó al Birmingham, pues en los amistosos nada más que tuvimos con la selección de marzo, no fue bloqueado, pero John Solís hace parte de un proceso que Néstor Lorenzo ha seguido. Además, yo creo que, digamos que es uno de los integrantes del recambio generacional Sí. que hoy en la selección colombiana no se ha hecho. Sí. Entonces, está ahí John Solís, está la posibilidad, pero le está yendo muy bien en Birmingham. De O sea, acuerdo. creo que ha sido una de las grandes figuras. Marcó gol ya y todo. Exacto. Digamos que dentro de esas triquiñuelas que hacen los equipos a la hora de firmar un contrato, él tiene una opción de compra obligatoria en caso tal de que complete algo así como 12 partidos jugando los 90 minutos. Ok. En casi, creo que ni el 50%, él ha jugado los 90 minutos. Ok. Pues entendiendo que es una jugada sí, sí. estratégica del equipo, Decirle sacarlo al técnico, 89. claro. Entonces, Al eso, 88. tal cual. O sea, Acuérdese de la cláusula está técnico. muy lejos y creo que ya es imposible que hoy el Birmingham pueda tener la obligación de comprar a John comprarlo. Solís. Pero sí me dijeron que entre esta semana que viene y pues durante todo mayo van a realizar unas negociaciones directas con el Girona para comprar a John Solís por un precio mucho más bajo de la opción de compra obligatoria, Ok. que más o menos está en 8 millones de libras. O sea, es un dinero muy alto y para el Girona pues podría significar también un ingreso. Claro, dinero. porque no lo compraron por 3, 4 Seis, millones a 6 a Nacional. Nacional. Ok, ahí 6 ya de ganan euros. algo. Claro, y acá estamos hablando de 8 de libras, que claro. pueden ser 9, 10 Sin de duda. euros. No, además Girona yo creo que no necesita, a ver, con tal de que les devuelvan el dinero que ellos gastaron, puede ser 6 millones de euros a lo mejor en medio de la transacción, yo creo que estaría bien. Y Atlético Nacional pues está pendiente de eso También porque el tiene- 20% le llegaría al conjunto mire, verdolaga. muy bien. Eso me parece que digamos que es una buena estrategia y es un dinero que le podría entrar al conjunto verdolaga y al Girona para traspasar a John Solís. Ahora, es tan bueno lo que ha hecho que hay varios equipos más interesados en la Premier ya por John Solís. Qué bueno. Entonces, Es que fue es muy bueno, difícil. no sé por qué el Girona le costó tanto. sí, bueno, a ver, a mí me parece que tiene un entrenador que cero los llevó a la Champions ¿Mitchell? League, pero después nada. Y ¿Y de hecho esta Mitchell temporada? está sonando para otros equipos, que a mí me llama mucho la atención, pero bueno, es parte de el tema del movimiento de entrenadores en Europa. Pero sí, yo creo que Mitchell nunca pudo adecuar una plantilla, a pesar de tener muy buenos nombres, que él estuviera otra vez luchando con el Girona
para las competencias clave. Es como lo que hizo el Leicester, llegó a ser campeón y nunca más volvió a aparecer. Mire, ya va en tercera. Ya está en tercera. Ya va en exacto. tercera el que hace 10 años fue campeón de Premier. Entonces, John Solís lo van a empezar a negociar. O sea, en John Solís podemos decir no va a volver al Girona. Sí, yo no creo. No. En No Girona, vuelve a Girona. además está O el sea, se Diablito queda en Echeverri. Birmingham o De acuerdo. la opción de que haya otros equipos. Sí, además ellos tienen ya, digamos que, varios cupos dentro de la plantilla del Girona de extranjeros que no le permiten ni que vuelva ya a ser Asprilla, que igual va a volver, no van a ejecutar la opción de compra. Sí, no. Es que le iba a preguntar ahorita Está lesionado. si sabía algo de Yasser porque Sí, a ver, lo que a mí me dicen es, está lesionado y no tema va un a tema volver. óseo. Sí, él tuvo una complicación en uno de los partidos que además entró como titular Sí, sí, y a sí. los 30 minutos tuvo que salir sustituido justamente por esta lesión que ya lo va a alejar de las canchas y toma la decisión el Galatasaray, pues que si bien le agradecen su participación, nada más pues iba a tener 6 meses para poder demostrar, pero no vale la pena pagar 21 millones de euros. Le por hago él. una pregunta acá. ¿Usted cree que fue mala decisión un hombre de radar de selección ir al Galatasaray para buscar los minutos que necesitaba para consolidarse en la lista de 26? Yo creo que él iba a tener muy pocos minutos todavía en el Girona. Sí. No le iban a dar tanto protagonismo, pero quizá debieron haber pensado mejor si ese era el destino ideal. Porque yo le digo, yo creo que lo ideal no era un equipo tan poderoso, Sí, era puede ser. tener minutos. De acuerdo. Entonces podría haberse ido al Racing de Santander, Sí. al de la B, pero tenía minutos. Sí, o no sé, O incluso un Getafe Valladolid. en la primera división de, De España, acuerdo. no interesaba. De acuerdo. Era tener minutos. Sí, sin duda. No tener que ir a prepararse en un equipo tan top en Turquía. Porque es que Sí. si usted me dice, no, es que se fue al equipo de Ankara, pues le digo, bueno, sí, el Ankara pues tampoco es que no es Fenerbahce, no es Beşiktaş, no es Galatasaray y tiene Es minutos. verdad. Pero es que se fue al número 1 de Turquía. De Turquía, sí, justamente. Él tuvo minutos, algunos partidos le fue bien, creo que incluso participó en algunas anotaciones como asistidor, pero ya después ya será Asprilla, pues creo que hace la de todo jugador y es llegar con la ilusión de yo me gano ese puesto. Y pues terminó siendo muy difícil. Difícil. Pero además el Girona, que es el grupo City, porque a veces la gente como que se le olvida Sí, eso, sí. ellos no iban a dejar que el jugador se fuera simplemente sin opción de compra, sino que se quería asegurar, en caso Que se tal de pudiera que se comprar. consolidara, pues una opción de compra interesante y ahí es donde yo creo que se comete el error, se paga, no recuerdo el dicho, pero se paga como por ambicioso. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, el sí, sí. tema de plata ahí es el primer escalón. Sin duda. No tuvieron en cuenta que era un jugador que venía en el radar de Lorenzo, que tenía muchas chances de ir a la Copa del Mundo Tuvo y unos que ahí partidos. además se aseguraban una platica. Porque es Sí, que sin recuerde duda. que FIFA le paga a diario a los clubes que tienen jugadores en Copa del De Mundo. acuerdo. Eso termina siendo también un negocio. Lástima por Yasser Asprilla porque Sí, de a mí me acuerdo. encanta ese jugador y creo que nos iba a dar mucho, pero también sé que es muy difícil que Sí, esté ahora va a la estar en lista el 26. recambio, ¿no? Porque Sí, sí, de sí. los 10, digamos, porque a veces lo usaban de 10 o de extremo, que tiene esa versatilidad, pues ya James y Juanfer están jugando su último mundial. No sé si la última Copa América le dé a alguno de los dos. Uy, yo no. Pues Yo creo que James recuerde no. que James no. Sí, y pero Juanfer Juanfer dijo que puede él se que sí. quería retirar a los 33 y ya están los Sí, 33, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero La- además tiene contrato todavía con River, entonces eso lo va a hacer muy ¿Ese hasta complicado. cuándo tiene? Creo que es hasta diciembre. Ok. Si mal no estoy, es hasta diciembre. Ok. Venga que le quería preguntar si Sí. sabía algo de Puerta, porque se ha hablado mucho de este jugador que para mí ya se ganó cupo entre los 26. Sin duda. Es uno de los... El más joven, además. Sí, 22 años, tiene Ujú. el capitán de la selección colombiana sub-20 de Argentina 2023. Lo quieren, lo compra el Racing de Santander al Sí. Leverkusen y ese cambio o esa generación de dinero va a ser rapidita, De porque acuerdo. ya se habla que en este mismo mercado llegan ofertas muy buenas, tanto de Ujú. España como de Europa, para llevarse al mediocentro. Yo creo que hay una prioridad, al menos que tienen en su círculo, y es que antes de la Copa Mundo, que ellos saben que se va a dar, se pueda vender a Gustavo Puerta. O sea, la prioridad para ellos es que dentro de la Copa Mundo, él primero ya tenga claro cuál va a ser su futuro y Y no segundo, piensen... esté 100% concentrado. Me parece muy sano, sé quiénes son los que lo manejan, creo que son personas muy claras que Sí. tienen la visión no solo del negocio, porque al final también es un negocio, pero la prioridad en que el jugador, y es pensar así, Pipe, en que, venga, vamos a tratar y sentarse acuerdo. con el Racing y decir, tenemos que tratar de ser desde el 11 de junio, que comience la Copa del Mundo.
para que el jugador esté concentrado en la Copa del Mundo, le vaya muy bien en la Copa del cierto. Mundo, juegue muy bien en la Copa del Mundo y acá todos quedamos felices. Es verdad. El tema, Sebas, es quién puede pagar 15, 20 millones, que entiendo yo es lo que va a pedir el Por un Racing jugador de Santander. 22 millones yo creo que puede haber muy buenas opciones. Sí, Porque la edad, exactamente, no es lo mismo. Alguien me decía, ¿y será que John Arias hace una buena Copa del Mundo y vienen y pagan? ¿Quién va a pagar por De un hombre de acuerdo. 28 años? 25 mínimo, que fue lo que le costó a Palmeiras. Yo creo que es muy difícil. Es verdad. ¿Que paguen cuánto? ¿15? De 15 a 20 me dijeron a mí. 20 millones por un jugador de 22 años, yo creo que varios. Es verdad. Ahora, las ligas en las que se está mencionando, yo no tengo ni idea de los equipos, pero sí, digamos que lo que había contado Julián Capera a través de sus redes sociales es que hay un equipo español, un italiano y un portugués. Yo creo que esas son las 3 mejores ligas donde el futbolista colombiano se desarrolla. Portugal, España e E Italia. Italia. Yo en Italia había leído ¿sería que el Inter? Sonó Inter. Sí, ¿Fue el sí, Inter yo, el que yo sonó? leí Ok. también, pero no tengo ni Ok, idea. ok, Sí, eso ok. es, digamos que es Bueno, una realidad. Ahora, Si me- lo me busca el parecería Inter, espectacular. sería genial y Sí, sí, volvemos. sí. Ese sí tiene para pagar Sí, hasta sin 30 duda, si quiere. sin duda. En Portugal, que paguen 20, sí. Lo que pasa Los es que poderosos en le esa pagan posición, 20. yo digo, en esa posición, el Inter tiene primero a todos los de la selección italiana, que sí no clasificaron, pero pues tiene una base Sí. para volantes impresionante. O sea, yo creo que ahí no lo necesitan. Entonces, se me hace raro el rumor, igual, pues ha salido en Italia y hay que esperar si se termina de Y consolidar muy eso buen como en realidad. punto. Imagínense los de Bogotá Fútbol Club a esta hora pasando Ah, saliva no, total. en que me van a vender. Claro, llegan El 5%. regalías ahí de lo que formó Sí. el equipo de segunda división en Creo que Colombia. fueron la escuela de Gustavo Victoria, ¿Sí? que es otro exjugador, además tío de Samuel Martínez. Es el tío de Samuel Martínez. El de que pasó por el Gustavo Galatasaray Victoria, es tío. Sí, sí, Ah, correcto. mire, Y pues. hace parte de la escuela Gustavo Puerta, de Gustavo Ah. Victoria. Muy bien, ven, esa no Curioso. me encanta, por eso es el tema, mire, hoy aprendimos, ahí vamos en relación familiar. Bueno, algo más de selección que se le quedó, nos pasamos a nuestro producto interno. Pues tengo una noticia de Juan Fernando Quintero. A ver, por Vea que favor. sí se había hablado que pues iba a volver casi que en 3 semanas. Y uno dice, uff, ya el 15 de mayo es demasiado tiempo. Bueno, Juanfer durante toda esta semana ya hizo ejercicios de campo. Y entiendo yo que si el técnico ya lo permite y lo ve viable, este fin de semana, cuando estamos grabando y seguramente ustedes van a ver el partido este fin de semana, si mal no estoy, River juega el domingo, ya Juanfer, que además es local, ese partido Juanfer estaría. Ok. Sería, digamos que el regreso de Juanfer, obviamente transicional en medio del proceso de la lesión muscular Ahí que sí, tenía. yo diría, si quiere espérelo al otro fin de semana, ¿para Sí. qué necesidad tenemos de...? Es verdad. Ya empezamos con el cuscús Pipe Sierra, en que yo le hago así, problema en muslo, Sí. y ya, un tema mínimo, mire Sí, lo de es verdad. Hakimi, el tema de Hakimi es mínimo, Ujú. pero eso mínimo es un mes. Sí, de acuerdo. Entonces ya acá son las alertas en que No, completamente. salió por cualquier pinchazo en un muslo, el grado 1 le va a dar mínimo 3, 4 Es semanas, verdad. entonces es es alerta máxima para todo el mundo. que y es el susto con Luis Díaz, Claro, ¿no? exactamente. Porque James, bueno, ya sabemos que desde que juegue 15 minutos... Sí, que no va a aparecer el solio, que es que el tal solio de cual. James. Pero el resto de jugadores, pues digamos que puede manejar las cargas. Ahora, Lucho Díaz tiene que romperla en el partido que le queda de, Sí, de el final de Copa, miércoles. el de Champions semifinal y además, pues, Sí, en por caso mí- tal de una final de Por mí Champions... que juegue los 1, 2, 3 partidos que quedan. De Bueno, acuerdo. incluso metámosle 4 como el último partido de la Bundesliga, el acuerdo. segundo tiempo, como para que levante Sí, el sí, plato, que es hermoso el trofeo que dan en la Bundesliga, pero Bundesliga. hasta ahí ya. Dejemos a Luchito. Sí, ahí. ojalá le vaya muy Porque bien. Suárez tuvo ya su parón por lo menos de un partido. Es verdad. Y ya a ver si oxigena un poquito Sí, sus sí, sí. cargas. Mire que me han dicho a propósito de Lucho Díaz, esto no tiene nada que ver con fútbol, pero sí con la selección. A la selección, digamos que ha tenido algunos idas y venires con alguna canción que ellos querían generar para el Mundial. Y les gustó mucho la de Mane Díaz, la del papá de Lucho Díaz, que No creo la que es he un oído. vallenato. Salió el fin de semana, Ok. o bueno, en medio de la semana, el jueves, si mal no estoy, pero les gustó mucho en la Es que están federación. en Festival Vallenato, ¿no? Yo ¿será supongo, por eso el puede ir ahí. lanzamiento? Puede Sí, ser, creo digo, que es digo. como un acordeonista o un cantante de vallenato, perdón, no lo conozco. Salgo aquí y... Sí, Y no, la yo- escucha. usted también Yo por ahí la música tengo. cero. Por ahí la tengo. Ahorita La me escucho. la reenvía y la oímos. Bueno, tema selección. Sí, Check. Pasemos a nuestro producto interno. Sí. Me parece algo interesante, algo que tiene que contar de Atlético Nacional y Sí. Reinaldo. Es verdad. Mire, a ver,
yo creo que esto lo van a volver a desmentir, lo hemos contado desde hace rato. Nacional está buscando entrenador. Ok. ¿Sí? Más allá de que digan públicamente que Diego Arias sí, que yo no sé qué, pero en reuniones privadas, el mismo Sebastián Arango Botero le ha dicho a algunos cercanos hinchas y a algunos periodistas amigos que ellos están buscando el reemplazo de Diego Arias. Arias, que creo que es normal, porque el fútbol de Atlético Nacional pues no No, corresponde a lo que ellos exactamente. están buscando. No les está gustando nada. Tal cual. Más allá de ser los líderes, el todos contra Sí. todos, que se están Y hasta paseando de la ser liga. campeón. Sí, pero es el mismo equipo que pierde contra el Pereira, que estaba invicto de victorias. Sí, exactamente. Entonces, imagínese. es un tema bastante particular. Pero en Atlético Nacional siguen buscando entrenador. Hoy hay una diferencia muy grande. A ellos, sobre todo a los dueños, a la familia Ardila Lule, le encanta la idea de Reinaldo Yo Rueda. estoy de acuerdo. Y sobre todo, no sé si a Carolina, pero a ¿Antonio José? a Antonio José. Sí, sí, O sea, si él le dice, De acuerdo. le escrituro mi De acuerdo. empresa para que vaya, él lo hace. Porque le encanta. ¿sí? El Bueno, además ya le presupuesto, dio de una acuerdo. cosita pequeña que es una Libertadores. Sí, ¿no? sí, sí. Y además entienden ellos que la relación Reinaldo Rueda hinchada Es buena, tremenda, sí, sí, entonces sí, sería sí. como ese otra vez pañito de agua tibia para la hinchada y para calmar un poco los ánimos, que hoy la hinchada está muy en contra de todo lo que sea Atlético Nacional institucionalmente. Sí. Entonces, hay un tema con Reinaldo Rueda, es que ellos pretenden entre un presupuesto de $30.000 y $60.000 para el cuerpo técnico que llegue nuevo. Sí. ¿Sí? Es mucho dinero, para que se haga una idea, más o menos, no sé, en su momento Alfredo Arias le pidió a Atlético Nacional $30.000 y Atlético Nacional dijo no, porque estaba otra dirigencia, estaban en otro pensamiento. Pero están, después de Repeto, después de Gandolfi, después del tema de Efraín Juárez, que igual no ganaba mucho, con un presupuesto de $60.000. El presupuesto... Perdón, Gandolfi, repeto, más o menos el promedio 60.000. del cuerpo técnico Sí. era $60.000. Sí. Y el más alto en la historia del fútbol colombiano fue el de Gandolfi, porque además tenía 7 asistentes. Y el Atlético Nacional, pues obviamente no quedó bien económicamente después de esa operación. Pero, y que no salió nada bien. Pero el presupuesto de Reinaldo Rueda, o sea, el presupuesto que podrían tener ellos de cara a contratar a Reinaldo Rueda, supera eso. Lo que pasa es que Nacional tiene con qué, pero no está dentro del presupuesto institucional. Ok. Es decir, tendría que poner dinero la familia Ardila a través de sus empresas, patrocinadores. Sí, claro, igual. Nacional, mire, nosotros tenemos máximo 40.000 Sí, como institución, como nuestro Exacto. presupuesto. Necesitamos que alguien ponga 20.000 adicionales. algo así más o menos. Ok. Ahí podría llegar el presupuesto de Reinaldo Rueda. Sin embargo, pues se sale de esa búsqueda. Ahí es donde institucionalmente, digo, presidente Sebastián Arango Botero y director deportivo Gustavo Fermani, que no sé hasta cuándo vayan a Atlético Nacional, porque hay muchos rumores vinculados a su posible salida y la salida de muchos extranjeros que hoy tiene el club. Me imagino que es un cambio estructural que están pensándolo, pero ellos dos están encargados de la búsqueda de un entrenador extranjero. Sí o sí tiene que ser extranjero. Y a mí me sorprende porque pensé que podían ir por Alejandro Restrepo, Sí. que siempre les ha gustado. Y que es de la casa. Exactamente. Pero lo que me dicen es extranjero. Para Ok. nosotros la prioridad es un técnico O sea, extranjero. si es colombiano, o Reinaldo Reinaldo. Rueda. Tal cual. Eso fue lo que me Si dijeron. no, el resto se busca Sin duda. afuera. Eso es complejo, Sebas, porque además Bastante. yo me hago el panorama y no se me haría loco que Atlético Nacional pudiera ser campeón. De acuerdo, pues es que, digamos, no tiene dónde más enfocarse sino en eso. Obviamente puede tener una llave mala en cuartos, en semis Sí, o en yo la creo que final la y gente está perder. esperando es cómo les va a ir, o bueno, el hincha debe estar pensando cómo nos va a ir en cuartos de final o semifinal. Claro, es que el tema pasa en que, digamos, ¿usted cómo saca a Arias? O sea, ahí sí se echa acuerdo. la hinchada Tal en contra, porque ¿cómo va a sacar a este man que le sale el tema Riero? ¿De acuerdo? El tema Riero estaba listo para salir, pero le salió campeón. ¿Usted cómo lo sacaba? Sin duda. Lo aguantaron 2 meses más y ya Y lo así sacaron. pasó con Bodmer y creo que pasó con alguno Y otro con más. Alejandro no pasó También. porque fue campeón de También Copa. de Copa, exactamente. Pero llegaron como del interinato igual que Diego Arias. Ahora, esta ya es mi opinión, siento que Diego Arias no debería seguir incluso si Nacional es campeón. Ahora, usted me dice, ¿quién va a sacar un técnico campeón? Sí. ¿No? O sea, es muy difícil. Ahora, es mi punto de vista y creo que mucha gente en Atlético Nacional piensa lo mismo. Y creo que el gran problema de la dirigencia ahora es si Atlético Nacional sale campeón. Porque si sale campeón lo haría con Diego Arias y la búsqueda de entrenador que de cara al futuro le podría servir, pues sería mucho más compleja. Amanecerá y veremos. En Sí, tema de de acuerdo. Atlético Nacional, yo también, a pesar de que Diego Arias esté, voy con usted, están ahí buscando entrenador.
¿Está buscando puesto Alejandro Restrepo? ¿Cómo Sí. va ese tema? ¿O se quiere tomar unos meses de tranquilidad? Porque lo dijimos aquí la semana pasada, él es uno de los que se tiene en carpeta en federación por si Lorenzo sí. no es el que continúa después de la Copa del Mundo, pero sonó mucho en las últimas horas, después de su salida del Medellín, por ejemplo, de Bolívar. Sí, de acuerdo. Primero lo de Alejandro Restrepo con la selección, que además tuvo mucha repercusión Sí. en las redes sociales, lo que contamos. Pues a ver, es un deseo que tenía el señor Ramón Yesurum y que se lo expresó públicamente a Raúl Giraldo en medio de unas reuniones de presidentes, en medio de esas reuniones que se dan de Cócteles, comisiones, dirían. tal cual. Entonces, ahí fue que Raúl Giraldo dijo, uff, yo esto no lo voy a permitir, lo voy a renovar de una vez y por 2 años, que ahí es donde pues se termina dañando un poco la relación también dirigencia con hinchada del Deportivo Independiente Medellín, porque venían de perder la Copa. Pero lo que a mí me dicen es, Alejandro Restrepo sí salió muy desgastado de la situación del Deportivo Independiente Medellín, pero él está abierto a una oportunidad, sobre todo en el exterior. Habían hablado de la U, yo no he ¿De escuchado universitario? nada. Sí, no, yo tampoco. No he escuchado nada. Yo solo oí lo de Bolívar. Tal cual. Y además... Para digamos reemplazar que- a Robato. Exactamente. El director deportivo hoy de Bolívar es Sebastián Lopera, es un colombiano. Sí. Y él estuvo en Atlético Nacional cuando Alejandro Restrepo también fue el entrenador interino. Entonces, se me hace que tiene pues Puede mucho ser, puede- sentido, sí, al menos tiene que tenga hilo fuerza. conductor. Tal cual. Y pues al final, ¿quién contrata, no? El director Exactamente. deportivo es el que al final dice, Sin entonces, duda. pues, Lo que pasa es que si ahí, lo conoce. ahí creo que es como 70% Marcelo Claure, si mal no Sí, estoy. es y el dueño. El 30% restante es el Grupo City. Sí. Entonces digamos que es como mancomunidad en la toma de decisiones. Pero, pues yo creo que Alejandro Restrepo es un muy buen candidato para cualquier equipo. Yo sé que no le fue bien en el Deportivo Aunque le Independiente y Medellín, ganaron a muchas cosas Fluminense, rotas. ¿no? Sí, no, es que El además técnico interino y le ganaron a Fluminense. el tema Robato, que es otro Ese va a terminar candidato- por acá. Sí, sin duda. Va a terminar seguro, por acá. Seguro. Robato me parece que es un entrenador muy interesante, ¿sí? Pero ya había mucho desgaste. Él desde hace rato había escuchado propuestas, Santa Fe lo llamó en su Sí. momento. Entiendo que Millonarios, cuando Gamero renuncia la primera vez, en medio del proceso también lo buscaron a Flavio Robato, porque ya conocía, digamos, la idiosincrasia del conjunto embajador. Si mal no estoy, fue Él fue asistente de Israel. de Rubén Israel, tal que en cual. paz descanse. Entonces, Flavio Robato es una de las opciones que yo creo que manejan varios técnicos, pero ya su relación con Bolívar estaba rota. Ahora, como la de Alejandro. Bolívar con es una Medellín. cosa impresionante. O sea, ¿cuántas veces ha llegado Bolívar a octavos, cuartos de No, final? es un equipo siendo muy un equipo poderoso. boliviano. o sea, Conocimos la sede, hablamos Sí, con sí, Robato sí. cuando Colombia jugó en el Alto contra Bolivia. ¿Dónde queda la sede, Sebas? Es lejos. Uy, no sé cómo se o sea, llama, ¿pero es La Paz o...? no, es como afuerita. Fuera, ok. La Paz es inclinada. Ok, Entonces es hacia abajo. más abajo. Más abajo usted baja. Es que en serio, Sí. creo que el taxi en ese momento me costó como 150.000 pesos colombianos. Y cobran es la frenada. Entonces, y después usted llega abajo y vuelva y suba. O sea, eso queda en el medio de la nada. Es Ok. muy bonita. Sí, Eso sí, sí, sí. lo Claro, digo, la no. sede de Bolívar, que es el equipo poderoso en Bolivia. Porque esa es la otra. ¿Qué tanto quiere Alejandro irse, por ejemplo, a La Paz, no? Sí, igual, bueno, es un equipo Grupo City, también es como el inicio a lo mejor están en el radar de otros, no sé, New York, Porque City usted también, Torque. usted duró casi 2 años en Medellín, Ujú. presión, por lo menos usted, pues digo yo, ¿no? Eso es tema mío. Usted por lo menos se tomará un mes para por lo menos la cabeza despejarla, ¿no? Mire que yo le diría, Porque usted yo le sale diría que 8 eso lo días y necesita. Pero después de, y esto digamos que puedo dar fe de ello, el desgaste que él tuvo cuando sale de Pereira fue peor, por ciertas cosas que se manejaban dentro de la institución. Alejandro Restrepo sale muy mal anímicamente del Pereira, pero de inmediato tomó el reto de Alianza Lima. Sí. De inmediato, o sea, él Claro, no se pero es demoró. que ahí yo le digo es porque, pues madre, es que va a ser mi primera experiencia internacional, entonces la agarro. Sí, puede ser, puede ser. De todas formas, no sé cuántas veces vaya a pasar el Grupo City por su Sí, eso por sí su, también es carpeta. verdad. Sí, sí, sí. De todas formas, sí sé que hay una opción. Ahora, está sonando, y sobre todo algunos medios de comunicación en Bucaramanga, incluso ya lo dan por hecho, que Alejandro Restrepo va a llegar al conjunto Leopardo. Pude averiguar. Me dicen, es verdad que lo buscaron. De hecho, después de que se cayó Juan Carlos Osorio, que dijo, ¿no? Peirano. Peirano, entiendo que se me va el Kili González Sí. y Alberto Gamero, que sigue dentro de las posibilidades. La prioridad ahora, tras la Alejandro? salida del Medellín, es Alejandro Restrepo. Ok. Ahora,
el proyecto que le ofrecen en el Bucaramanga no le seduce del todo a Alejandro Restrepo y sobre todo la distancia, digamos, entre lo que él pretende económicamente y lo que puede ofrecer el Bucaramanga Sí, no. está muy lejos. Creo que. Ahora, yo, el pues, no Bucaramanga- sé cómo llegó Leonel, por ejemplo. Sí, el Bucaramanga yo creo que sorprende. pagando lo que Leonel ganaba seguramente puede llegar a convencer a Alejandro Restrepo, pero no sé por qué el presupuesto ha bajado tanto, Y pues porque la indemnización que le van a Tal pagar a Leonel. que todavía no se ha resuelto, pero ya le voy a Ya contar. hablamos de eso, sí. De todas formas, en esa diferencia, Sebas, digamos en esa brecha, si el Bucaramanga quiere igualar esos números, yo creo que lo pueden hacer pensar. De todas formas, a mí me dicen, por proyecto deportivo sobre todo, se aleja de lo que hoy está pretendiendo Alejandro Restrepo. Entonces, a mí no me lo dan tan avanzado y al contrario me lo dan muy lejos. Ok. Yo no digo que no se va a dar, porque muy probablemente si el Bucaramanga cambia, digamos que el panorama de la negociación, ya pasó, por ejemplo, cuando contrataron a Luciano Pons, puede terminar dándose alguna novedad allí. Hoy más cerca Restrepo de Bolívar que de Bolivia. Que de Bucaramanga, perdón. Sí, y de universitario la verdad no Sí, tengo no, yo tampoco conocimiento. de esa. Bueno, de una vez, tema Leonel. Sí, bueno, ya llegaron a un acuerdo con Leonel después de casi 3 meses. Sí, no. Le dijeron a Leonel el viernes, hace 8 días, que llegaban a un acuerdo, se dieron la mano, dijeron, listo, páguenme tanto, no sé si hubo una reducción, yo creo que él está pidiendo lo mismo, por medio de abogados se llegó a un acuerdo. El tema es, pues no han pagado. Y entre Lo más mismo. pasa el tiempo... Sí, No. o sea, llegaron a un acuerdo, pero todavía no han consignado el dinero. Ok. Entonces, claro, yo puedo llegar a un acuerdo con usted. Claro, pero y no me paga Bueno, todavía, que ¿no? si usted me dice, le pago en 2 meses y yo le Eso doy es la mano y diferente, firmo, sí. perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero el acuerdo es hasta que se pague. Llegamos a un acuerdo, listo, páguenme y yo firmo la rescisión. Ok. Hasta que no me paguen, yo no No. firmo la rescisión. Entonces, No. ahí está todavía, día a día, Leonel Álvarez pidiendo su salario normalmente. Es más, este último día del mes, pues Sí. debió haber recibido otro Su salario. sueldo, claro. Sin haber trabajado a lo largo de los 30 días del mes de Pero sigue abril. siendo empleado, eso De es acuerdo. verdad. Entonces, la situación de Leonel, yo creo que está por resolverse y el Bucaramanga debe estar en medio de ese proceso. Bueno, ¿usted cree que si queda eliminado Santa Fe de Liga, el miércoles dirige Repeto contra Platense? Platense, sí. Sebas, yo... Contra Corinthians, perdón. Sí, el primer partido es Corinthians, de esta vuelta. Yo sí entiendo que hay una confianza por parte de Independiente Santa Fe todavía hacia Repeto. Digamos que se pretendía que este partido como visitante pudiera generar una derrota o una incomodidad, pero en Independiente Santa Fe, al menos hasta esta última fecha, que es contra Inter, van a confiar en Pablo Repeto. Sí. Yo creo que si ya el equipo queda eliminado, ahí seguramente va a terminar cambiando la situación para Pablo Repeto. El ambiente, no, a pesar de que crean en él, no está chévere, Sí, no de acuerdo. está agradable. De acuerdo. ¿Creen que esta segunda crisis no aguantaría más? Recordando que al comienzo de la era se gana la Superliga, pero después viene el bache de liga terrible Independiente Santa Fe y es el que lo tiene todavía penando por ingresar al grupo de los 8. ¿Creen que esa segunda crisis no aguantaría, repito, una segunda crisis De acuerdo. en 6 meses? Sí, a mí me dicen, esto me lo dijo alguien, digamos, de la dirigencia, pero no de los que toman decisiones. Si le preguntan a los jugadores si consideran que para el domingo debe ir Pablo Repeto, es muy probable que lo hubieran sacado de inmediato. Ahora, la decisión estaba tomada de la continuidad de Repeto, al menos a la hora que estamos grabando este episodio. Yo entiendo que ahí continuaría Pablo Repeto y ya seguramente el domingo se tomaría una decisión con base al resultado que se tenga contra Inter de Bogotá. Santa Fe tiene una ventaja, O sea, pierde y se va. tiene una ventaja. Ujú. Y es que si saca el domingo a Repeto, si queda eliminado, el lunes tiene la persona que puede dirigir el miércoles conociendo gran parte de la nómina. Sí, de Y es acuerdo. Peirano. Sí, porque la otra es que no vayan a dejar a Pachito. Puede ¿no? ser. Porque Pachito López, sí, muy amable, muy querido, eso le sirvió una vez la pachoneta, pero Yo en creo la que para un segunda de partido pinchó. está bien. Pero, De acuerdo, estoy completamente de pero acuerdo. el tema es que tienen a la mano a alguien que conoce Sí, el equipo. De acuerdo. Y Y que es además Peirano. los quiere, los ama. a Y todos que los ya el jugadores. tema fue porque quedó con el de Iquique por penales, Sí. bla, 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 bla. Bueno, todo lo que pasó Yo en ese no creo que momento. Pablo Repeto sea un mal entrenador, pero sí creo que... Pero le ha costado en Colombia, ¿no? Yo creo que él no ha entendido y nunca ha entendido. Además, me parece que de verdad siempre pues, ha sido considerado un entrenador muy, muy llamativo, pero nunca entendió, nunca pudo entender. Vamos a ver si se termina consolidando su salida o no.
la idiosincrasia del jugador colombiano. O sea, creo que el mensaje de él, y usted ve los planteamientos y dice, no, así tiene que jugar Santa Fe hoy, está bien. Pero a la hora del mensaje del jugador, y esto me lo han contado algunas personas, no le llega a sus dirigidos. Y ahí es donde seguramente se rompe esa idea de juego que está pretendiendo él. Y le pasó en Atlético Nacional lo mismo. Y yo veo lo mismo ahora en Independiente Santa Fe. El tema es un técnico que en Ecuador, sí, con Liga, un equipo poderoso le fue bien, pero pues Independiente del Valle, a pesar de ser un equipo muy bueno, Ujú. una institución muy importante, pues no es un equipo grande, De o no acuerdo. tiene esa presión de los otros. Y en Colombia ha dirigido dos que sí generan mucha presión, sobre todo Atlético Nacional y ahora con Independiente Santa Fe. Y ha costado, pero también sabe por qué, porque es que se ha casado con jugadores que no. Sí, de acuerdo. El El tema, tema, de la Chirra y el defensa, tema Palacios, tal cual. por más que él quiera, o es que no tiene más. Sí, bueno, o pero porque le se casa trajeron. con ellos, él los aprobó, sí es Sí, es verdad, raro. pero en cancha no han mostrado y eso termina sacando a los técnicos. Yo me muero con la mía, sí, es verdad. Pero Claro. esa mía es Seguramente en los costosa. entrenamientos les va muy bien, ¿no? Pero pues premiar solo los entrenamientos cuando en la realidad del juego no le termina yendo bien a los jugadores. A mí el tema de la defensa, se lo decía Sebas en el capítulo pasado, yo sigo sin entender que el dudo para mí de los defensas suplentes sea mejor que el titular. Y creo que ahí le termina afectando mucho a Independiente Santa Fe. Bravo, bravo el tema con Repeto. Sí. Veremos qué pasa y si Independiente Santa Fe se convierte en el 10º club que cambia ¿Cree de usted también entrenador que esta liga. Sí, yo creo pierde que el domingo pierde y no hay y se va? cómo sostenerlo De para acuerdo. la Copa Libertadores porque es un golpe bravo. Porque es que si usted me dice, no, es que lleva 9 puntos en la Libertadores, le digo, pierda con Inter si quiere Sí, que sí, sí, eliminado. sí, está Pero lleva a un punto. 1 Sí, no. de 9 y además puede quedar eliminado en Liga, no. Y le toca a Corinthians. Sí, sí, No, sobre todo lo de todo Santa mal. Fe Junior en Libertadores ha sido, digamos que lo peor que hemos visto Muy mal ese tema. Ya Leonel, ya Bustos, ya Repeto, perdón. Ahora Bustos Sí. y Contreras. Comencemos Bueno. si quiere por el tema, que ese es otro capítulo muy similar a Repeto. Sí. Bustos queda eliminado en Liga el domingo y no gana el entre semana por Copa Suramericana, ya prácticamente quedando eliminado. Y con Universitario al acecho para llevárselo. Y eso es lo complicado. Yo, a ver, entiendo al menos que por Millonarios ellos van a darle continuidad a Fabián Bustos. ¿Sí? Sí, no va a ser por el lado de Millonarios, estoy de acuerdo. acuerdo con usted. Y además a ellos les gustan los procesos largos y que además se puedan Y sostener ellos en tienen el tiempo. paciencia siempre, Sí, recuerde. Ellos no... pero además entienden que lo que hubo, creo que la dirigencia hizo un mea culpa, se dio cuenta que necesitaba traer a alguien que supiera mucho de fútbol, para eso Ariel Michalousos, y a partir de ahí está construyendo un equipo. Y lo decíamos y creo que la gente sabe, o sea, el pobre Fabián Bustos, que yo creo que se ha equivocado muchas veces, ve al banquillo de suplentes y si Pero es que- dentro del campo a veces no tiene con qué, mucho menos en el banquillo de suplentes. Pero es que este tema, si puedo exagerar, Sí, es un tema que llevan Millonarios por lo menos 3 años. de acuerdo. En que son 11, 12, extendámoslo y seamos generosos, 13 jugadores de primer nivel en que puedan Yo creo que está resolver siendo eso. muy generoso. Porque es que usted entra y ve a Julián Angulo, ¿es que se llama? Sí, que, sí, sí. Pues Julián Angulo no te va a solucionar nada, pues puede ser muy buen muchacho, corre mucho, muy buena habilidad, pero cuando entra no pasa nada. Sí, hay muchos jugadores que todavía no terminan de consolidarse en la idea del equipo embajador. Y yo creo que, yo la verdad, Sebas, veo 6 buenos jugadores como para continuar. El resto tiene que seguir yo fui barriendo la demasiado unidad. generoso. Yo sí siento. A ver, yo lo veo así. De todas formas, sí, la idea de Fabián Bustos pues tampoco se ha podido, digamos que consolidar de la mejor forma. Yo creo que a Millonarios le hacen falta muchas cosas y no veo que el único responsable sea Fabián Bustos. Y ahí es donde le doy, digamos que la derecha a la dirigencia en mantener este proyecto, que ha mostrado algunas cosas interesantes, pero que el desgaste de la nómina pues ha sido impresionante. Ahora, volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Ahí sigue rondando Universitario de Sí, Perú, no que ya tiene todavía dijimos entrenador. lo tenía como su prioridad. Sí. Ahora, eliminándose Millonarios de la liga, que es muy probable. O sea, lo más probable es que pase Santa Fe y Medellín o Inter y Medellín, por cómo está el calendario. sí. ¿No? Ahora, a raíz de una eliminación, que es lo más probable, otra vez vuelvo y repito, para Millonarios, ¿qué puede pasar con Sudamericana? ¿Ahí Universitario podría pescar algo? ¿Otra vez? Va a Uruguay, Millos, ¿no? Ujú. El tema pasa en que Universitario tiene el deseo de Bustos, Ujú. tiene la plata. Y ellos consideran que si Bustos les da el ok, Ujú. puedan sentarse con Millonarios
para arreglar económicamente al equipo embajador. Sean 100.000, 200.000, 300.000, $1.000.000, no importa la cifra, pero poder llegar a lo que Millonarios pueda pretender para dejar ir a Bustos, siempre y cuando el entrenador esté de acuerdo en que prefiere irse a Lima que quedarse en Bogotá en el proyecto Millonarios. Y hay una historia ya Millonarios Universitario, es que Rodrigo Ureña, sí. la cláusula eran $600.000, terminan pagando algo así como $250.000 en medio de la negociación entre los equipos porque Ureña pidió irse. Si Fabián Bustos pide irse, seguramente Millonarios va a ser mucho más condescendiente con Universitario que si llegara a Alianza Lima. Y póngale que si esa deuda no se ha pagado o Puede quedan cruzarse. algunas cuotas, Sí, que es, puedan lo cruzarse. que es lo más normal del mundo. Entonces, de ahí hecho, entiendo también- yo que se cuadraron 3 pagos, Sebas. Ah, bueno, mire, entonces ahí esa deuda puede decir, listo, no le pago la lo de condonamos y Ureña, le doy 200.000. o incluso deme 100.000 más Sí, tal cual. y se lleva de una vez a Bustos. De No Contreras, no ha pasado, digamos que todavía no es una realidad, pero ojo porque ese fantasmita sigue por ahí rondando. yo le voto algo. Ujú. Yo creo que el mercado de entrenadores en la Liga Colombiana, este mundial, Sí. mayo, junio, julio, va a estar sabroso. Uf, yo creo que De va a haber muchas entrenadores. cosas. De acuerdo, de Yo creo acuerdo. que va a haber mucho cambio de entrenador en la Liga Sin duda. Colombiana de Fútbol. De Contreras, Sí, mire, el tema después Rodrigo de Contreras. Tierrero que armó el mismo. Sí, a ver, hay mucha gente que está diciendo que no, que él se queda. Sí. Él tiene contrato, pero en Millonarios no les sorprendió las declaraciones de Rodrigo Contreras porque ya conocían su situación personal. ¿Cuál es la Familiar. situación personal? Básicamente que está fuera del país, su hijo, su familia, y cuando tuvo el tema de la cabeza se sintió muy mal. Él vive solo. Sí, En Bogotá. básicamente. Palabras más, palabras menos. Yo no sé si es que no es una persona muy sociable o lo que sea, que igual entiendo, pues estar lejos de su familia y de su hijo, pues debe ser muy difícil. Sí. Pero Rodrigo Contreras ya le comunicó a Millonarios, y sé que esto, hay algunos colegas que han dicho lo contrario, pero a mí me lo confirman en el conjunto embajador, ya le comunicó a la dirigencia de Millonarios que quiere que se reevalúe su situación Ok. en el mercado de ahorita en el Mundial. Porque él tiene contrato hasta diciembre. Sí, con Millonarios. Está ¿Él pertenece préstamo qué? ¿A Antofagasta? que creo que está en segunda división de Chile. Pero quiere que se reevalúe su situación y aquí Millonarios quiere tomar las cosas con pinzas. ¿Por qué? Porque él, al tener contrato hasta diciembre, puede a lo mejor estar diciendo, soy el mejor jugador de Millonarios, a lo mejor en la temporada, que tampoco es que haya sido la locura, la temporada de Millonarios digo, pero es el mejor jugador. Y quiero que ejecuten mi opción de compra, que está como en 1.2 millones de dólares. Ok. Que además creo que sería una de las compras más altas de Millonarios en los últimos años. Puede ser. Y Millonarios toma la situación como con pinzas porque dice, no vaya a ser que a lo mejor lo que esté haciendo, y esto lo digo en buena fe, utilizando esta situación para que Para ejecutemos la opción presionar. de compra. Porque al mismo tiempo que se ejecute la opción de compra, sube el salario del jugador. Ok. Entonces Millonarios está muy precavido. Ahora, también sé que hay algunos compañeros de Rodrigo Contreras que dicen, estaba siendo el tipo más feliz cuando le hizo Y de los un goles a momento a Atlético otro. Nacional. Y ahora es el tipo más infeliz justo cuando el barco se está cayendo. Emocionalmente puede no ser tan fuerte Sí. como se veía. Y además esto tiene una solución. Ujú, Y no es la compra. de acuerdo. Es traer a la familia o traerle al hijo. Así de sencillo. Sí, es que se puede. Exactamente, porque es que en Chile estaba a cruzar los Andes, 2 horas máximo en avión, aquí está 6. De acuerdo. Entonces el otro, les daban 2 días libres en Santiago y él perfectamente cogía un vuelo y se iba. Aquí le acuerdo. dan 2 y uno se lo gasta volando, entonces acuerdo. pues no es... Sí, completamente. Yo no lo veo tan sencillo el tema de Rodrigo Contreras, sobre todo porque es un tema personal. Sí, de Millonarios acuerdo, lo no es quieren- futbolístico. De acuerdo, ahí Millonarios tienen que analizarlo muy bien porque de todas formas pues había una opción de compra por un jugador que era muy importante, pero edad tampoco tiene? van a tener Creo 30 que años, creo. es que ese es el tema, usted pagar más de $1 millón por Sí, un exacto. delantero de 30 años Ahora sí. es ya, o sea, si usted no recuperó esa dice plata. Es el de Nacional, ya lo compró de una vez, o sea, qué jugador tan bueno. Sí. Pero el nivel de Rodrigo Contreras, si bien se ha destacado, se sigue destacando, pues yo no sé si Millonarios a lo mejor tenga la opción de decirle, no, pago 1.2 por usted y además 1 a la firma para que usted se quede, venga con su familia, esté tranquilo en Complicado. Bogotá. Situación Muy complicada difícil. para Millonarios y también obviamente para el jugador porque el tema no es deportivo, Sí. sino familiar, personal y obviamente usted está mal familiar, está mal de la cabeza, está mal futbolísticamente Tal porque cual. tiene la cabeza en otro lado. Hemos llegado al final de Sí. Es un hecho. Gracias por acompañarme, don Felipe Sierra, don Pipe A usted, Sierra. Sebas.
vamos a ver qué evoluciona en este mes importante para la liga y todo, sobre todo para Selección Colombia. Feliz tarde, feliz día, feliz noche, según nos haya visto en la parte del mundo donde se encuentre a través de las redes sociales del canal de YouTube de AS Colombia. Chao.